Hola ñañita y ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas. También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar. O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser. Yo soy Ricardo Cornejo. Y yo, Nelson Mori. Y esto es En La Selva Dicen Podcast. Hola ñañitos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con Ricardo. Hola. En esta edición especial tenemos un invitado. Se viene sabroso. En este episodio conversamos con un especialista en arte urbano y cultura amazónica contemporánea. Él es Rolando Rivas Ríos y es gestor cultural y promotor de festivales artísticos en la selva peruana. Además, él es ex director de la Dirección Desconcentrada Regional de Cultura en la región Loreto. Artista plástico en formación, cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Iquitos. Y también es un destacado profesional en el diseño gráfico, dirige una agencia publicitaria con ya más de 20 años de experiencia en Iquitos. Y bueno, es también un gran amigo mío y con él hablaremos un poco sobre el arte, ¿no? La cultura amazónica en nuestros tiempos, en la actualidad. También hablaremos un poco sobre los orígenes, ¿no? De la cultura amazónica como la conocemos hoy en día, ¿no? La influencia que ha tenido la cosmovisión indígena en el desarrollo de la sociedad amazónica y la cultura como la conocemos hoy en día. Bueno, de anticipado ya, gracias por conectarse en este espacio hecho con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, para revalorar el estilo de vida de la selva peruana, teniendo en cuenta también que ya son 43 lenguas indígenas que representan una fuente de conocimientos que siguen ejerciendo influencia en esta sociedad moderna, y justamente con el propósito de reconocer la importancia de la cultura indígena y su influencia en la actualidad, estamos haciendo este capítulo. Bienvenido, Rolly, y gracias por estar acá también. Hola, ¿qué tal? Rolando Rivas les saluda. Amigo, bueno, esperando en primer lugar que estés gozando de buena salud, ¿no? Y que la distancia y la conectividad, difícil a veces en la selva, no nos juegue una mala pasada. Tú estuviste al frente de un grupo humano que hizo posible la realización de una serie de festivales artísticos en la ciudad de Iquitos, con una frecuencia anual, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco sobre esta experiencia, el Festival de Arte Urbano Amazónico Estamos en la Calle. Como para ir conociendo un poco más sobre tu trabajo, ¿no? Cuéntanos cómo se dio la iniciativa de este proyecto. Sí, bueno, fue una experiencia muy interesante, sobre todo por el grupo humano que se pudo juntar para hacer algo en común, ¿no? Yo venía de vivir 10 años en Lima, de estudiar y trabajar allá, y en el tiempo que yo viví en Lima tenía un amigo que pertenecía a una banda, en esa época la movía Sote en Lima. Entonces me había familiarizado un poco al tema de cómo organizan sus conciertos, cómo se autogestionan, cómo era importante llevar el mensaje, ¿no? Entonces cuando regreso el año 2000 a Iquitos, encuentro a una movida ya bastante emergente, jóvenes que no eran de mi generación, pero que estaban ya haciendo algo que me gustaba mucho, que era hacer temas propios. Lo que me llamaba mucho la atención era el contenido de las letras, ¿no? El contenido de las letras eran básicamente temas amazónicos. De esa manera es que nos reunimos con un grupo de entusiastas, bien, una agencia de publicidad en Iquitos, y eso se convirtió en el búnker. Al final del trabajo, en las horas de la noche, empezó a cocinarse estas ideas de cómo podría funcionar. Yo también puedo decir que he tenido el privilegio de formar parte de este grupo, ¿no? Y no solo se limitaba a un concierto de todo un día, ¿no? Era un festival en el que tenías diferentes expresiones artísticas, tenías exposición de pintura, una muestra de fotografía, tenías intervenciones. Algo que sí era bastante palpable, creo que hasta ahora es así, es el hecho de que en Iquitos
como en muchas ciudades de la selva y quizás de todas las provincias del Perú, no existen espacios como por ejemplo un teatro, ¿no? Donde los artistas puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, hacerlo en la calle era una manera de reflejar justamente esa carencia, ¿no? Esa despreocupación, digamos, de las autoridades para poder apoyar el arte y la cultura en el entorno de la ciudad. Entonces creo yo que ese más o menos era el propósito y bueno, enmarcar todas las expresiones artísticas y creo que hasta cierto punto como una medida de protesta, ¿no? Porque nos hemos involucrado mucha gente, ¿no? Durante ese tiempo. Y bueno, cuando yo migré de Iquitos me dio mucho gusto, ¿no? Saber de que hubo una continuidad en este trabajo durante muchos años más. De toda esta experiencia, amigo, ¿qué es lo que tú podrías destacar más en cuanto al propósito de este festival? Bueno, sí, Nelson tiene mucha razón, ¿no? Nelson ha estado también desde la primera versión del festival. El hecho de llamarnos Estamos en la Calle era, como dice Nelson, justamente la manera de protestar. No existían espacios donde los jóvenes puedan expresarse en un nuevo tipo de arte no convencional, ¿no? Había gente que hacía música fusión, como te decía, habían temas amazónicos, temas propios, artistas que estaban emergiendo con el tema del graffiti. Entonces, la idea era hacer un llamado de atención, tomar la calle y de esa manera decirles, aquí estamos, ¿no? Somos una generación nueva que revalora la cultura amazónica, por eso es que se llama Festival de Arte Urbano Amazónico. Pero no solamente era un arte urbano, sino era la fusión de estas artes contemporáneas con la cultura amazónica. La primera exposición que se hizo en la galería de papel, porque no había galerías en la ciudad. Habían galerías de arte. Entonces, en un lugar que era un restaurante, la Taberna del Cauchero, nos prestó sus instalaciones para hacer esta galería donde se hicieron paredes de papel para demostrar la falta de infraestructura, ¿no? El escenario se hizo en la calle y fue algo que realmente cumplió su propósito porque fue un llamado de atención a las autoridades, a la sociedad, ¿no? El hecho de que unos jóvenes vengan, te pongan un escenario y se pongan a tocar punk, metal, hip hop, música de fusión, y ellos decían, ¿de dónde han salido estos locos, no? No era lo convencional, ¿no? Y Quito siempre se había caracterizado por tener orquestas de baile, ¿no? Al estilo explosión, orquestas con bailarinas y donde la gente iba los fines de semana, ¿no? Pero había esta otra movida, ¿no? Alterna, que necesitaba ya de alguna manera mostrarse. Entonces, al poder tener este espacio en la calle, muchos jóvenes artistas se han empoderado, ¿no? Recuerdo que en la primera edición del festival pudimos traer a grafiteros de Lima para que vengan a enseñar a los chicos el arte de hacer, cómo utilizar bien las latas de pintura. Bueno, de esa escuela han salido varios artistas que hasta ahora viven de las muralizaciones y los grafitis, ¿no? Ah, wow, de ahí viene. Entonces de ahí fue un empoderamiento bastante interesante para los jóvenes, porque una de los requisitos para tocar en el festival era que toquen sus temas propios. No se admitía cover, salvo que sea un cover pues bastante intervenido, ¿no? Pero casi nadie subía con temas que no son de ellos. ¿Y se pensó expandir este festival a otras provincias de la selva u otras regiones? Sí, se planteó una idea pero la logística siempre ha sido bastante complicado, ¿no? Lo que sí se pudo lograr es que en las posteriores versiones del festival se ampliara de un solo día, de un solo día de festival a una semana, que incluían durante toda la semana talleres de distintas cosas, ¿no? Talleres de fotografía, talleres de títeres, de máscaras, en fin, una serie. Y lo interesante era que entre los artistas se iban nutriendo conforme los años
venían voluntarios de otras partes del Perú. Hemos tenido inclusive voluntarias de Francia. Desde Francia se enteraron de que hay una movida de esta naturaleza en Iquitos y ellos vinieron a hacer talleres con los artistas locales, ¿no? Y hacíamos, el éxito era lograr que esos talleres sean gratuitos, ¿no? Que los materiales inclusive eran gratuitos, ¿no? Para esto nosotros trabajábamos casi todo un año para conseguir los auspicios, porque era un festival sin fines de lucro. Y en una ciudad como Iquitos, donde tienes muchos amigos empresarios, pero solo pueden apoyar una vez al año, era un poco complicado conseguir, ¿no? En muy pocas ediciones los gobiernos locales o regionales han aportado algo. Por lo general aportaban el tema que era lo más costoso para el cierre, que era el alquiler del escenario y el sonido. En 2 años consecutivos, un canal local, pudimos hacer transmisión en vivo. A nivel, bueno, no había la señal de internet que tenemos ahora, ¿no? Pero se hizo transmisión en vivo a nivel las televisoras locales, ¿no? Entonces, jóvenes de Punchana, de otros distritos, podían ver el festival en vivo desde sus casas a través de la televisión. Y de acuerdo a esto, ¿se ha pensado volver a realizar futuras ediciones del festival? Mira, el festival ha tenido su ciclo. Yo tuve la oportunidad de pasar, de ser director de cultura del Ministerio de Cultura aquí en la región. La Dirección de Cultura adoptó un poco también el festival como parte de sus actividades para seguir fomentando el arte urbano. Pero hay un factor muy importante que es la caída del canon petrolero en la región. En la región Loreto siempre se ha mantenido un canon desde hace más de 40, 45 años, 50 años creo, de canon petrolero. La ciudad prácticamente sobrevivía con ese canon, ¿no? Entonces, al caer el precio del petróleo internacional hace ya 7 años, creo más o menos que sucedió esto, eso generó una merma económica en la región, afectó a estas actividades culturales. Entonces, cada vez se hacía más difícil conseguir auspicios para desarrollar el festival, ¿no? Hay una consigna que yo recuerdo del festival, ¿no? Cuáles eran sus aspiraciones, ¿no? Las aspiraciones en realidad de la asociación, una vez que ya se fundó, efectuar una especie de intercambio cultural entre artistas de la ciudad y artistas indígenas. ¿Se llegó a cumplir este intercambio? Sí, se llegó a hacer ese intercambio, no de la manera que lo habíamos visualizado, pero todas las ediciones del festival han estado ligados a un contexto amazónico, ¿no? Desde los nombres que adquiría el festival cada año, porque cada año tenía un tema, ¿no? El matiz por el cual el festival siempre ha resaltado ha sido por su enfoque intercultural, ¿no? Desde la gráfica, los artistas que han participado, siempre ha estado ligado a resaltar o a proteger la Amazonía y su cosmovisión, ¿no? Y si mal no recuerdo, que para la segunda edición del festival o la tercera edición del festival, todos los organizadores, que éramos un grupo de 12 o 15, fuimos a tomar ayahuasca juntos. Fuimos a una sesión de ayahuasca para visualizar el festival a través de la planta sagrada de la ayahuasca. Y fue uno de los mejores festivales. O sea, la mejor organización nos salió esa vez que todo el grupo tuvo una comunión con la planta sagrada de la ayahuasca, porque de alguna manera nos interconectó internamente y todo el festival fluyó de una manera increíble. Entonces, hasta ese punto hemos llegado nosotros a hacer un festival intercultural. ¿Y por qué llegaron a tomar ayahuasca? ¿Para conectarse? O sea, ¿ustedes por qué decidieron tomar la planta? Bueno, yo ya había tenido experiencia con ayahuasca ya desde muy joven, ¿no? Entonces, muchos de las personas, de los jóvenes que estaban trabajando con nosotros, no conocían, no habían escuchado hablar, pero no habían tenido la experiencia. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vas a sentir la Amazonía si no has entrado a través de la planta sagrada a ver cómo es realmente, ¿no? Cómo son los espíritus del bosque. Wow. De esa manera es que todos deciden, ¿no? Sí, yo quiero, y para muchos fue su primera vez con ayahuasca.
a mí me sorprendió la forma en que la planta nos interconectó esa noche en la sesión, y durante todo el festival, que como tú sabes, cuando tú manejas un grupo humano siempre suelen haber problemas, algunos roces, algunas discrepancias, ¿no? Pero ese festival todo fluyó de una manera increíble con los organizadores y con la organización misma, ¿no? Ajá. Fue la primera vez que no tuvimos problemas con los auspiciadores, inclusive. Parece que los auspiciadores sentían alguna energía con todo esto. Interesante lo de la toma de ayahuasca, ¿no? Como parte del ritual, digamos, de la organización del evento. Y esto enmarca también lo que es la influencia de la cultura indígena amazónica dentro de esto, ¿no? Pasando un poco más a lo que es en sí, ¿no? La cultura indígena. ¿Tú podrías decirnos cómo identificar la influencia de la cultura indígena en el arte actual? O sea, tal y como lo conocemos ahora. Más allá de que existen artistas, digamos, reconocidos de procedencia indígena, podemos mencionar tal vez a algunos artistas quizás que sean del ámbito urbano, pero que reflejen un poco esta influencia, ¿no? Sí, como te decía, no solamente está reflejado a nivel plástico en la pintura de varios artistas que desde los años 70, 80, 90 han venido trabajando, ¿no? Ahora con la digitalización del arte se han hecho bastante trabajo que tiene que ver con animación, y siempre está, de alguna manera siempre está la influencia de las visiones de ayahuasca. Es algo que de sobremanera a mí me llama la atención. Desde hace unos años impulsamos el Salón de la Historieta Amazónica, porque se buscaba tener héroes amazónicos, y era una convocatoria libre. Lo único que le pedíamos a los artistas era que de alguna manera los personajes sean amazónicos. Lo que nos llamó la atención era que, a diferencia de Marvel Comics o de DC Comics, donde los superhéroes tienen su poder extraterrestre o poderes de laboratorios o de otras dimensiones, la mayoría de los superhéroes que aparecieron en este contexto casi todos adquirían su poder de la ayahuasca, ¿no? O casi todos eran super chamanes. Entonces hay una influencia bastante fuerte del misticismo en la música. Ahí tenemos a los Wemblers, ¿no? Que hacen música desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años sacaron un tema interesantísimo, el Ícaro de Amor, ¿no? Tiene su tema sobre ayahuasca. Entonces, de alguna manera, la mística de la planta influye de manera transversal a distintas expresiones artísticas, ¿no? Cabe mencionar que tenemos un proyecto en común también que estamos elaborando, que es el último Curaca. ¿Tú crees que nos puedes adelantar un poco sobre este proyecto, amigo? Sí, estamos bastante entusiasmados ahorita trabajando un proyecto a través de una ONG que busca revalorar justamente con los jóvenes Iquitu el deseo de conocer su tradición y sobre todo de interesarse en hablar su lengua. Por temas de discriminación muchos sabios antiguos no quieren hablar, y muchos jóvenes ahora tampoco están muy interesados, ¿no? Entonces se ha planteado la idea de hacer un cómic bilingüe, rescatando la historia del último Curaca, Iquitu. Los Iquitu actualmente existen solamente 4 hablantes. Por efecto del COVID murió una de las ancianas que hablaba, eran 5 hablantes, ahora solo hay 4 hablantes de Iquitu. Bueno, hay traductores oficiales también. La idea de hacer este cómic bilingüe es volver hacia los jóvenes, dirigido para que ellos de alguna manera, así no entiendan la lengua Iquitu, pero es como sembrarles el interés, para que yo estoy seguro que muchos de ellos van a sentir interés y van a sentir orgullo de conocer este último Curaca. Que nos contó justamente una de las nietas de una de las siete esposas que tenía este Curaca, ¿no? Era parte de su tradición. Entonces se ha recogido esta información
de primera mano, ¿no? No queríamos hacer un cómic basado en bibliografía, nos hemos basado en una tradición oral directamente de los que sobrevivieron a esta influencia que ha habido y que ha diezmado al pueblo de Quito durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en la época del caucho. Yo me siento bastante honrado, amigo, de poder participar en este proyecto, considerando todo el trabajo que está detrás, ¿no? En el sentido de que prácticamente estamos rescatando una lengua, ¿no? Rescatando una tradición, rescatando una historia sobre el origen de esta comunidad indígena, a través de la cual prácticamente se le ha puesto nombre a la capital de Loreto, ¿no? A la ciudad donde hemos nacido. Y me parece genial, ¿no? El hecho de poder estar metidos en este proyecto. Un poco más para tratar esto de lo que mencionaste, ¿no? Sobre la discriminación de las comunidades indígenas hoy, en realidad desde siempre. ¿Qué opinas tú sobre el hecho de que las comunidades indígenas han sido consideradas como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y de hecho hemos sido testigos a lo largo de nuestra historia de hechos violentos, ¿no? Y no hace mucho tiempo. El baguazo, por ejemplo, es un hecho bastante cruento, ¿no? Con respecto a la discriminación. Desde la formación del Perú como república, siempre se ha tenido una mirada equívoca con respecto al hombre amazónico, ¿no? Siempre se ha pensado que era un poblador nómade, recolector, que vivía en pequeños grupos, pero hay que considerar que cuando Francisco Orellana se encontró con el río Amazonas, Fray Gaspar habla de una cantidad inmensa de pueblo tras otro. Fray Gaspar decía, donde terminábamos de escuchar tambores, empezábamos a escuchar otros. Entonces, Fray Gaspar nos da una visión de una población altamente poblada. Lo que los brasileros ahora en sus estudios antropológicos y arqueológicos amazónicos están ya catalogando como la gran cultura amazónica. Obviamente toda esta población, esta gran cantidad de población que tenía la Amazonía, se vio diezmada con las primeras enfermedades que trajo el hombre occidental, el hombre blanco. Se dice que se redujo casi el 90% de la población. Entonces, cuando en los años 50, 60 empezaron los primeros antropólogos a entrar a la Amazonía, obviamente encontraban grupos diezmados, ¿no? Que también habían sido reducidos por la época del caucho, las correrías del caucho, en fin, una suerte de desaparición de muchas culturas, ¿no? Pienso que ahora la mirada del pueblo amazónico es diferente. Antes se pensaba que no se podía tener una gran cultura amazónica porque la tierra de la Amazonía es bastante ácida y no se pueden cultivar grandes extensiones de tierras agrícolas. Pero ya ha sido demostrado que el sistema rotativo de cultivo, que hasta la actualidad lo practican, y la terra preta, que es un tipo de tierra negra que también se ha descubierto en Brasil y que también en Loreto existe, es una tierra preparada, porque los análisis que hacen sobre esta tierra encuentran restos de cerámica. Entonces todo lo que siembras en tierra preta o tierra negra crece rápido y crece en abundancia. Entonces esto nos da una idea de la tecnología que manejaban los pueblos amazónicos en cuanto al cultivo de algunas especies para poder sobrevivir y dar de comer a grandes cantidades de personas, ¿no? Es tecnología que se está redescubriendo porque prácticamente ha sido borrado pues porque se ha sido diezmada la población amazónica. Esta mirada ha tenido cada vez más cambios, siempre debido a los choques culturales, ¿no? La época del caucho, la extracción de madera, la incomprensión desde el punto de vista de la capital, de los gobernantes que tenían una visión sobre la Amazonía como un tema solamente de extracción, ¿no? De sacar caucho, sacar madera, sacar petróleo, sacar pieles.
Y mientras tanto el hombre amazónico seguía relegado, inclusive no considerado pues ciudadano de primera clase, ¿no? Entonces, a través del tiempo también los pueblos se han ido empoderando, ¿no? Desde la manera en que poco a poco iban también ellos rescatando su cultura. Y en eso es muy importante el arte para revalorar esas tradiciones, ¿no? La danza, el canto, la pintura. El tema del baguazo ha sido un tema que marca un hito, pienso yo, en la sociedad peruana, pero también en la sociedad amazónica, que los pueblos se han dado cuenta de que sí tienen el poder de defender, porque ellos no defienden la tierra como un sindicato defiende sus derechos. Ellos defienden la tierra por un tema de supervivencia, ¿no? El hombre amazónico está dispuesto a morir por tierra. Entonces, eso es lo que Bagua, pienso yo, que se ha significado, tanto para la visión que tiene el centralismo sobre la Amazonía, pero también el beneficio fue desde las sociedades amazónicas, de los amazónicos, también ha sido un hito muy importante, porque se han dado cuenta de que sí tienen el poder en la manera en que se organicen, en la manera en que defiendan su territorialidad. ¿Por qué? Cuando vivimos en las ciudades y tienes que comer, vas al mercado, vas al supermercado, vas a la tienda, al puerto y compras. El hombre amazónico, si quiere comer, tiene que entrar al bosque, tiene que ir a los ríos, a cazar, a pescar. Entonces, su alimento necesita grandes extensiones de terreno, de territorio, para que se desarrolle, para que viva, ¿no? Hay pueblos que tienen grandes cotos de caza, y esa visión es la que muchas veces desde el centralismo no se entiende, ¿no? ¿Por qué necesitan tanto territorio los amazónicos? Ellos piensan que es un territorio abandonado, un territorio vacío, baldío, como a muchos candidatos a la presidencia he escuchado hablar. Pero en la tierra hay tierra, en la selva hay tierra hasta por gusto, dicen, ¿no? Que está desperdiciada. No, es necesario, porque el alimento de estos pueblos necesita, ¿no? Un venado, un sajino, un majás, ¿no? Los peces, los paiches necesitan lagunas, necesitan extensiones de terreno donde puedan reproducirse. De esa manera ellos obtienen su alimento, es la forma que ellos tienen de vivir, ¿no? Entonces, esa es la visión, creo yo, que se debe cambiar sobre el concepto de la tierra. No es el mismo concepto de la tierra que hay en los Andes, que hay en la costa, donde la tierra es básicamente parcelas de cultivo. Aquí tienes que hablar de cotos de caza, de extensiones de territorios donde, como vuelvo a repetir, la sachavaca, el ronzoco, el venado, ¿no? Las aves se reproduzcan. Y en ese sentido, pues, la territorialidad es muy importante para el pueblo amazónico y siempre lo ha sido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Un poco para cerrar ya el tema, ¿no? ¿Cómo nosotros como ciudadanos, no solamente de la selva, sino desde la capital o de todo el Perú, cómo podemos contribuir a la preservación de la cultura indígena desde nuestros lugares? Darle el debido respeto. Hay muchas personas que piensan que es a veces el tema intercultural es una moda, ¿no? Que a todo le ponen el contexto intercultural, pero si esa interculturalidad no está basada en un conocimiento y un respeto mutuo, se vuelve un simple hecho de comercialización de cultura, ¿no? O de apropiación cultural, que es el término que ahora se usa, ¿no? Ya sea en la moda, ya sea en la música, ya sea en las artes, en la publicidad. Entonces, pienso que ese concepto de interculturalidad que ahora se usa bastante, debe tener una base de conocimiento real, ¿no? En ese sentido, se ha avanzado bastante, ¿no? A través del Ministerio de la Inclusión, del Ministerio de Cultura, se ha hecho bastante énfasis en proteger de esa manera a los pueblos originarios. Más allá de eso también es el tema del racismo, ¿no? El racismo y la discriminación por la forma de hablar, por la forma como piensan, por la forma de vestirse, por la forma como ven el mundo.
el hombre amazónico, ¿no? O el concepto del tiempo del hombre amazónico es totalmente diferente al tiempo que nosotros tenemos y que manejamos en las ciudades, ¿no? El hombre amazónico, por ponerte un ejemplo, empieza su día a las 3 de la mañana en algunos pueblos y a las 10 de la mañana ya terminó su día, a esa hora está descansando. Y muchos piensan que cuando se encuentran a un hombre amazónico descansando a esa hora dicen, este hombre es flojo, no hace nada. Él empezó su día a las 3 de la mañana, ya se fue a pescar, ya se fue a la chacra, ya trajo la comida. Entonces, son varios parámetros que hay que considerar y de conocer sobre todo para poder realmente embarcarnos en un Perú cada vez más intercultural, ¿no? Claro, justo lo que decías, y yo le podría agregar que no es casualidad, según lo que explicas, no es casualidad que la gran mayoría de lugares con más alta concentración de biodiversidad se encuentran en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque ellos saben cuidar la tierra, saben producirla sin maltratarla. Y es importante respetar las comunidades porque los números lo dicen. 62% del territorio peruano es de la selva y en ellas viven 330.000 indígenas. Es una comunidad rescatable frente a los más de 10 millones que existen en la capital. Entonces tenemos una población ahí considerable, ¿no? Que debemos atender y estamos descuidando, ¿no? Según estimados de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 80% de la biodiversidad existe en el ámbito terrestre y se encuentra concentrada en territorios indígenas, ¿no? Y la verdad es que estos números sorprenden porque no les estamos prestando la atención suficiente para preservar, nuestra cultura y dos, también cuidar nuestro medio ambiente. Las ciudades más grandes que están en Indiana, Requena, más allá de esas ciudades, no son poblaciones que no tienen servicio de agua potable, no tienen agua. Muchos de ellos tienen luz por horas, solamente unas 2, 3 horas noche, y el resto del día no cuentan porque son generadores a base de petróleo, entonces están siempre supeditados a que las municipalidades distritales les provean de este petróleo. Entonces vivir en una comunidad ribereña donde tienes corriente eléctrica 2, 3 horas en la noche, no tienes agua potable, entonces es bastante dura la vida, ¿no? Hay que querer realmente la tierra para vivir en estas condiciones y proteger el bosque porque no le queda otro, porque es parte de su supervivencia. El concepto de tener territorios extensos no es un tema de que por qué quieren más, es un tema de supervivencia, ¿no? Porque del bosque sacan sus frutos, del bosque sacan su alimento, del bosque sacan su medicina. Muchas de estas comunidades, ahora que hemos pasado por el caso de la pandemia, han sobrevivido gracias a su medicina que está en el bosque. A los lugares donde no ha llegado la ayuda del Ministerio de Salud, ellos se han podido salvar con sus medicinas tradicionales, han podido sobrevivir. En algunas comunidades no han tenido casos de muertos gracias a que han recurrido a sus conocimientos ancestrales. Entonces el bosque no hay que ver como una gran extensión de selva despoblada, llena de animales peligrosos, ¿no? Es una despensa para la vida de estas comunidades. Así es, amigo. Bueno, Rolly, ha sido realmente un placer poder conversar contigo una vez más. Este proyecto justamente tiene el propósito de revalorar el estilo de vida de la población de la selva, tanto del ámbito urbano, así como de las comunidades indígenas. Y bueno, dar a conocer un poco más al mundo sobre la riqueza que existe en nuestra Amazonía. Sí, bueno, hemos aprendido muchísimo. Amo más la selva gracias a esto. Gracias, Rolly, de verdad ha sido muy importante para nosotros saber todo esto que nos has mencionado. Y bueno, eso sería todo por este episodio y muchas gracias a todos los escuchas. Espero que no sea la última, hay muchos temas todavía para hablar sobre Amazonía
espero que me vuelvan a invitar otro día para seguir esta conversación que ha estado muy interesante también. Gracias Nelson, gracias Ricardo. Gracias Rolly. Un abrazo amigo, cuídate mucho. Chao. Chao.